está enfocada para responder desde la salud femenina, ¿no? O para las personas que menstruan, ¿no? Y es muy importante porque todos los estudios hasta principios de los años 90 no se estaba teniendo en cuenta a las mujeres en todos los ensayos clínicos, todos los temas sobre salud. Entonces, todas las dietas que se han estado recomendando han sido basadas en cómo funcionaba el cuerpo, la fisiología del hombre, ¿no? Entonces, esto ha afectado muchísimo a las mujeres y entonces esto es una parte principal de la alimentación consciente, ¿no? De preguntarte, vale, estas recomendaciones que se dan sobre estas dietas realmente están diseñadas para mi fisiología menstruante y en la mayor parte de las dietas típicas, las dietas famosas, no es así, ¿no? Y por eso viene la alimentación cíclica, que es la que realmente tiene en cuenta cómo funciona el ciclo menstrual, todas las variaciones que tenemos debido a nuestros cambios hormonales, qué es lo que necesita nuestro cuerpo en cada momento, ¿no? Entonces, eso es parte de la alimentación consciente. Eso y los típicos hábitos que también son muy importantes en ambos sexos, ¿no? Y cómo ha afectado también toda la cultura de la dieta a las mujeres en concreto, ¿no? Porque no solo la industria... Con ese desespero también de bajar de peso Exacto, y exacto. que solamente se enfoca en el área fitness Exacto. y también se pierde los alimentos que requiere cada fase del ciclo. Claro, exacto, esa influencia de la moda, de ahora de estar muy delgadas, de estar muy así, y como tú bien dices, de solo centrarnos en el ejercicio y no tener en cuenta cómo afecta, cómo es importante los nutrientes que obtenemos de la alimentación para poder apoyar nuestro ejercicio diario, ¿no? Y entonces, claro, sí, inclusive, sí, me sabes que hace poco, ¿no? Yo inclusive hice una historia sobre eso, sobre el tema del veganismo, que es muy importante para las personas que están interesadas en unirse a esta corriente, no solamente porque implica una filosofía de vida, pero también tomar en cuenta que respecto al ciclo menstrual hay nutrientes que contiene la carne, que es muy importante para nuestro ciclo. Entonces, a la hora de tomar esa decisión, considerarlo, porque conozco varios casos de personas que son veganas que tienen alterado el ciclo menstrual. Sí, exacto. Entonces va un poco de cómo uno se deja arrastrar por el tema fitness, porque quiero estar delgada, porque bueno, quiero ser vegana, porque hay un tema con los animales y todo eso, pero también hay un tema salud que es importante tomar en cuenta. Sí, 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 totalmente. O sea, por naturaleza las mujeres siempre hemos tenido como esa inclinación más empática y más de sacrificio, ¿no? En toda la historia de la humanidad, y así ha sido como nos hemos acabado con problemas de desnutrición, de malnutrición, ¿no? Y de hecho, uno de los últimos estudios que ha salido ha posicionado como las mujeres en edad fértil a las más desnutridas del conjunto global de la humanidad, ¿no? Y entonces es como hay que ser conscientes de por qué viene, cuál es la causa de esta malnutrición, y como tú bien dices, el veganismo puede ser una parte. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, las primeras clientas con las que he trabajado, una de ellas, por ejemplo, era vegana y en principio ella estaba muy contenta con su decisión, con su alimentación, pero a la vez sentía como sus niveles de energía eran muy bajos, ¿no? Empezaba a tener problemas con su ciclo menstrual y fue como, bueno, pues hazte las analíticas y mira los números, ¿no? Y mira a ver qué está pasando. Y vio, o sea, claramente tenía una anemia, ¿no? Y era por falta de hierro, por falta de vitamina B12, que son... El hierro sí que lo puedes obtener de plantas, pero la vitamina B12 es algo que no puedes obtener del mundo de las plantas, tiene que ser de origen animal. Y otros componentes, como tú ya bien has comentado, por ejemplo, el zinc, ¿no? También la vitamina A en forma de retinol, también son otras cosas que mayormente las vas a encontrar de fuentes de producto animal. Más de proteína. Sí, y de las plantas puede ser en algunos casos como el zinc de las semillas, pero tienen que estar muy bien tratadas, ¿no? Tienes que ponerlas en remojo, tienes que deshidratarlas. Lleva todo un proceso. Sí, sí, sí. Es un compromiso que es bastante fuerte, ¿no? Para llevar una y además que el compromiso en una sociedad que vamos tan rápido, que las jornadas laborales mayormente no lo permiten, que eso también hay que tomarlo en cuenta, que es como complejo, ¿no? Es bastante complejo. Sí, exacto. Como que asumir esa responsabilidad con una misma. Sí, exacto. Y ese es otro de los puntos de las causas de la malnutrición de las mujeres, es el estrés, ¿no? De este ritmo frenético de vida, de que estamos trabajando y también tenemos que hacer cosas en la casa, ¿no? Y criar los niños y no nos da para hacerlo todo. Y entonces, pues eso acabamos pues dejando de comer, dejando de cocinar, ¿no? Como y agregando allí lo que mencionaste al principio del sacrificio, que a raíz de la historia, a lo largo de la historia, siempre hemos tenido las mujeres, ¿no? Y el sacrificio y la exigencia de que tenemos que estar más delgadas, de que tenemos que estar en esto. Entonces, como en medio de ese sacrificio y de esa exigencia social, porque es social, ¿dónde queda nuestra nutrición y nuestra alimentación consciente? Exacto. ¿No? Como haciendo un resumen a las personas que se van sumando, que la alimentación consciente, que nos acaba de explicar Sime, es la conciencia de nuestra ciclicidad, o sea, de nuestro ciclo femenino, que no está marcado solamente por esa visión patriarcal donde gira en torno al hombre, ¿no? Sí, exacto. Así que sí, esos son como los puntos principales, y entonces como para empezar a entender, de qué manera podemos utilizar la alimentación para realmente apoyar nuestro cuerpo, ¿no? Y sentirnos fuertes y sentirnos con energía, ¿no? Y tener todo lo que nos gusta tener, ¿no? Como tener un pelo fuerte, sano, unas uñas, una piel. Las uñas, la piel. Esas cosas
son signos de que tienes una buena nutrición, ¿no? De que tienes los niveles adecuados de todos los nutrientes necesarios, ¿no? Entonces, inclusive el descanso, el sueño, la calidad del sueño también. Exacto, exacto. Y el ciclo menstrual, ¿no? La menstruación, que es como ya lo que se considera ya como el quinto signo vital, ¿no? El quinto signo, que eso lo vimos en la formación terapéutica. Sí, exacto, exacto. Entonces, para ello, pues, muy importante es tener en cuenta que también hay que alimentarse suficientemente en cantidad, ¿no? Asegurarse de que estás comiendo suficientes calorías y que estas calorías entender de dónde provienen, no es como, de donde sea, ¿no? Si me como una bolsa de patatas chips ya me lleno de calorías y ya es suficiente. No, tienen que ser alimentos que sean altos en nutrientes, ¿no? Luego, que además, sobre todo, tener en cuenta las proteínas y las grasas, porque son como la materia prima de nuestras hormonas, ¿no? Y muchas veces, como todo lo que hemos hablado de estos problemas que afectan a las mujeres, pues en general hay mucha deficiencia de proteínas y de grasas, porque tenemos miedo a las grasas, y de proteínas por el tema también de consumir productos de origen animal, ¿no? Entonces, mire qué interesante esto, sí. Que te hago un paréntesis aquí, que sobre todo a mí me pasa, yo tengo alumnas, ¿no? Que están muy interesadas en bajar de peso y empiezan, inclusive sin ir a nutricionista, que no, en ese caso siempre quiero un nutricionista, a eliminar las grasas y a eliminar completamente las harinas. Y eso es un grave error. ¿Y por qué coloco la palabra grave? Puede sonar exagerado. Pero por esto que está mencionando Sime, de que esa grasa y esas proteínas determinan la calidad y el mantenimiento de nuestras hormonas. Y las únicas influencers son nuestras hormonas, porque determinan, esos son los que nos influyen, porque determinan nuestra calidad de vida. Y por eso el ciclo menstrual es el quinto signo vital de los cuerpos menstruantes. No solo es la temperatura, no solamente es lo que es el pulso, que es un signo vital, sino también si una mujer no está menstruando, no está saludable. Y para menstruar adecuadamente hay que consumir todos estos nutrientes y bueno, que nos seguirá comentando Tim. Sí, exacto, muy importante todo esto. Y como tú bien has dicho, nada de eliminar grupos de alimentos así de la nada. A lo loco. Claro, a lo loco y de manera radical, a no ser que estés trabajando con un especialista, que te hayas hecho las pruebas y hayas visto que tienes intolerancias, sensibilidades, ¿no? Que hay algún componente, hay algún alimento que no te sienta bien. En ese caso sí, hay que mirar a nivel personal cada uno cómo le sienta cada alimento, pero por lo general debería ser una alimentación variada, ¿no? Y eso es lo bueno de la alimentación cíclica, que te anima a tener consumir diferentes productos, diferentes tipos, ¿no? A lo largo de cada fase de tu ciclo. Y por ejemplo, así para compartirle a los cuerpos menstruantes y a los que no son menstruantes, que pueden tener amigas, parejas, cuando una persona está en el proceso de menstruación, en este caso, ¿qué podríamos recomendarle cuando una persona está menstruando en cuanto a alimentación, por ejemplo? Vale, pues primero de todo, yo creo que es muy importante desarrollar esta capacidad de preguntarse a una misma qué es lo que me apetece, ¿no? Pero intentar ser inteligente y saber qué parte de ti está respondiendo a esa pregunta, ¿no? Porque puede ser, de azúcar, ¿no? Entonces, papitas fritas. Exacto. Es aprender a desarrollar esa capacidad de responder tú misma. Pero en la fase menstrual, obviamente, estamos perdiendo la sangre, estamos perdiendo mucho hierro, estamos perdiendo muchos minerales. Entonces, ¿qué va a ser lo más importante? Pues añadir esos minerales y sobre todo hacerlo de una manera ligera. Me refiero a caldos, cremas, ¿no? Algo que no sea demasiado difícil de digerir, ¿no? Porque ya está pasando demasiado en esta zona del vientre, ¿no? Y como que no quiero darle demasiado trabajo, comer cosas que te hinchen, que sean muy difíciles de digerir, ¿no? Entonces, claro, porque ya el cuerpo está dedicando toda una energía a una renovación energética. Entonces, si le agregamos otro trabajo al cuerpo, por eso muchas veces cuando tenemos la menstruación, comer tanta grasa o comida chatarra, se le agrega un trabajo más al cuerpo. Exacto. Entonces quieres comer cosas como muy limpias, muy ligeras, pero que cargadas en nutrientes. Eso sí, entonces los caldos de verduras, caldos de huesos están muy buenos para esta fase. Fruta, las cremas, verduras. La fruta y las verduras cocidas, ¿no? Pueden estar en forma de crema o en forma en el caldo. Puedes poner hojas verdes también, que son ricas en hierro, ¿no? Y también ayudan mucho con el tema de la fibra. Entonces, eso sería básicamente para la fase menstrual. Tener una alimentación muy rica en minerales y que sea cosas ligeras, ¿no? Mucho líquido también, porque estás perdiendo mucho líquido, ¿no? Si te pones a pensar y empiezas a entender qué está pasando realmente durante esa fase, ves la lógica de cuáles son los alimentos que necesitas, ¿no? Y así es la manera en la que desarrollas tú misma esa intuición y dices, ok, tiene sentido que ahora quiera tomar esto, ¿no? Y que no me apetezca comerme, yo que sé, cualquier otra cosa como una ensalada fría, ¿no? Que a lo mejor es demasiado frío cuando es un momento en el que necesitas calorcito en la barriga. Sí, mira qué interesante esto que estás mencionando, Sime, de la escucha del cuerpo, de que lo importante en esta fase, y además es la fase justamente que permite esa escucha, si nosotros conectamos con el cuerpo desde el respeto, ¿no? O sea, realmente qué me apetece, porque
generalmente desde que uno viene creciendo, uno dice, bueno, tengo la menstruación, quiero chocolate, quiero esto, pero muchas veces eso es una costumbre implantada. Sí. Y hay ciclos, estoy segura que los cuerpos menstruantes que nos escuchan van a decir, es verdad, no siempre que tengo la menstruación me provoca comer esas cosas. Entonces ahí es la importancia de la escucha, de, bueno, mi cuerpo realmente qué es lo que me provoca, ¿no? Sí, exacto. Y hay algunos antojos que tienen un sentido, ¿no? Hay algunos antojos como, por ejemplo, el chocolate que has mencionado. Con el magnesio. Exacto, con el magnesio, porque el cuerpo necesita en este momento mucho magnesio, porque el magnesio es un antiinflamatorio natural y te ayuda con el dolor, exactamente, ¿no? Entonces hay que como descodificar este tipo de antojos. Pero ¿no? vamos a compartirle a las chicas ahí, y estoy segurísima que vamos a coincidir, para no todos los chocolates contienen el magnesio, sino el chocolate oscuro, exacto, el chocolate negro, que es el que tiene mayor concentración de magnesio, porque los chocolates más comerciales son los que menos cantidad de magnesio tienen. Sí, y más azúcares, que eso es algo que va a darte más, va a ser peor, ¿no? Sobre todo si ya tienes menstruaciones dolorosas, pues te va a inflamar más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, sobre todo para cada una, cómo vive su menstruación, ¿no? También. Pero por lo general, sí, los azúcares, pues mejor evitarlos también. Porque el mantener un nivel de azúcar adecuado durante todo el ciclo menstrual es muy importante para el equilibrio hormonal. Es una de las claves principales en la alimentación cíclica. Sí, no, y además de que mientras uno más come harina, más ganas le dan de comer harina. Que si bien es cierto escuchar los antojos del cuerpo, también ver, porque muchas veces el cuerpo nos pide harina, no porque lo necesite, sino porque la misma adicción, porque inclusive el azúcar blanca es una droga, hay estudios que lo certifican, de ver, bueno, si estuviste consumiendo harina y el cuerpo te pide más harina, pero no es porque requiera, sino porque es la misma adicción. Sí, exacto. Por eso decía, hay que ser inteligente cuando te preguntas qué me apetece, ¿no? Y hay veces que lo comentábamos con una de las chicas que estaba acompañando, que es muy curioso eso, que tenemos unos antojos que realmente no van a ser tan positivos para nosotras, ¿no? Tenemos antojos de cosas muy dulces o de cosas muy saladas, ¿no? Y eso nos va a generar más dolor y era como encontrar por qué tenemos este tipo de antojos y cuál es el resultado real, es que acabamos sufriendo más durante nuestra menstruación, ¿no? Y acabamos viendo nuestra menstruación como algo malo, como algo que no queremos, y es porque lo tenemos todo al revés, ¿no? Y entonces como es generar una situación que no es necesaria, ¿no? Que la menstruación no tiene por qué ser dolorosa, no tiene que ser horrible, ¿no? No tienes que estar así como que el peor momento del mes. Y ahí es donde entra importantísimo la educación menstrual, Sime, de que, bueno, o sea, de que si yo consumo más harina, me voy alejando más de la sabiduría de mi cuerpo, porque el cuerpo no voy a poder escucharlo porque me va a pedir en función a una adicción de un producto que no es real, ¿no? Claro. Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, vamos pasando el ciclo, el momento de la menstruación, que es este momento sagrado, el momento donde se renueva nuestra energía, se nos va la menstruación. ¿Cómo entraríamos ahí al proceso de alimentación? Vale. Aquí es el momento en el que llamamos la fase folicular, ¿no? Para que empezar a poner ya palabras, que se llama la fase folicular. Y en este momento es cuando empiezan a subir, es el momento en el que empiezan a subir los niveles de estrógeno, ¿no? Entonces podemos apoyar ese aumento natural y positivo de los niveles de estrógeno comiendo ciertos alimentos que nos ayudan a aumentar esos niveles de estrógeno, como son los fitoestrógenos, ¿no? Que son como los estrógenos que vienen de las plantas, ¿no? Entonces es una alimentación también como bastante vegetariana en este sentido, ¿no? Y todo con mucha presencia de vegetales. Sí, mucha presencia de vegetales, presencia de fermentados, también eso es importante para preparar todo el sistema digestivo, todos los intestinos que estén bien preparados para comenzar un nuevo ciclo, ¿no? También el cocinado, como antes en la fase menstrual eran cosas más calentitas, ahora pues no del todo frías y crudas, sino algo más salteado, ¿no? Algo más al vapor, que sea todavía un poco fácil de digerir, ¿no? Porque estamos como empezando a calentar los motores todavía, ¿no? Hormonalmente y metabólicamente. Entonces, y empiezan las hormonas a retomar la fuerza, a subir. Exacto. Los cítricos también son muy buenos, la vitamina C es muy importante en este momento. Hay algunos nutrientes que son como claves para todo el ciclo, ¿no? Que en este caso serían como el magnesio, la vitamina B, la vitamina B, la B12, ¿no? B12, el zinc, el hierro, el yodo. Estos son como, durante todo el ciclo es importante tener en cuenta que tienen que ser unos buenos niveles. Pero luego hay en momentos de ciclo puntuales que hay algunos nutrientes que son más importantes, que hay como que doblar la cantidad, ¿no? Que tienen más, se necesitan más porque se están utilizando más en el cuerpo. Exactamente. Sí, inclusive hay momentos de personas que los que nos van a estar escuchando, cuando están menstruando que les da ganas de comer más sal, más salado. Hay momentos donde provoca el cuerpo pide más sal, estaría bueno hacerse un estudio, un análisis de sangre, a ver cómo va el yodo también, que es lo que tú mencionaste, que es muy importante. A la sal, si bien hay que tenerle mucho cuidado, también es importante porque es un mineral que es indispensable para nuestro ciclo, inclusive. Específicamente es para la tiroides. La tiroides. Sí, la tiroides necesita del yodo y la tiroides es una de las glándulas fundamentales en el sistema hormonal, ¿no? Y entonces cuando la tiroides falla ya eso va a provocar un fallo en los estrógenos, la progesterona y la testosterona. El desequilibrio, sí. Exacto. Y que termina afectando nuestro ciclo inclusive. Sí, entonces el yodo y el selenio también son importantes para la tiroides,
pero es importante entender qué tipo de la fuente de yodo, ¿no? De dónde coges, porque hay veces que compramos la sal que está como yodada, ¿no? Y otros alimentos que están como fortificados y no es lo mismo que la sal natural, que tiene toda una combinación de minerales que trabajan en conjunto y que es importante que se consuman de esa manera. Mira qué importante esto que nos compartes, Jimé, de verdad que es interesante esto. Sí, porque hay veces que en ese estudio que te diré para que lo pongas cuando guardes el vídeo, hay un estudio que es muy interesante, es muy actual y explica cómo la fortificación de alimentos no ha conseguido los resultados que se esperaban, ¿no? Porque se veía que había una deficiencia en ácido fólico, bueno, en folato, ¿no? Que es la vitamina B9. Y entonces se ponía este ácido fólico, que es la forma sintética, se ponía en los cereales, se ponían muchos alimentos como para ayudar a fortificar, ¿no? A sumar. Sí, a sumar, pero no es lo mismo. Se ha visto que no es lo mismo que cuando lo obtienes de la fuente natural. ¿Por qué? Porque los alimentos naturales no solo tienen ese componente, sino que tienen otros que ayudan a que se absorba mejor, ¿no? Sí, es lo que pasa también cuando uno toma vitaminas, que está bueno tomar vitaminas, obviamente que lo mande un especialista, pero siempre la mayor cantidad que se absorbe es de los alimentos. Exacto, sí. Los alimentos. Sí. O sea, no es igual que tomes la vitamina C, por ejemplo, que uno consigue muchas pastillas de vitamina C, a que te comas un cítrico, un kiwi, lo que sería la guayaba, que es frutas que contienen mucha vitamina C. El proceso, la asimilación, que es lo que estás mencionando. Sí, los suplementos es como su palabra dice, es para suplementar, ¿no? Para añadir lo que falta, ¿no? Y en casos específicos hay veces que hay deficiencias porque a lo mejor tienes alguna modificación genética, ¿no? Tienes alguna, ¿cómo se llama? Cuando dicen una mutación genética y entonces puede que no seas capaz de absorber suficientes cantidades de un mineral, ¿no? Por mucho que comas. Entonces necesitas suplementar, ¿no? En esos casos, por ejemplo. Exacto. Hay diferentes casos en los que puede ser importante suplementar, pero no cogerlo como, yo no como tal cosa, entonces solo me tomo la vitamina y ya está, no funciona. Claro. Exactamente. No, y la cuestión que tienen las vitaminas y los minerales es que una influye en la otra. Por eso es tan importante eso que estás mencionando. Sí. De que, por ejemplo, como si falta la vitamina D, cómo determina en otra, ¿no? Y el zinc, por ejemplo, y a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué tengo problemas en la tiroides? ¿Qué pasa que tengo fatiga? ¿Cómo me voy sintiendo después de la menstruación? Habría que ver este tema de cómo cada vitamina y los suplementos se van sustituyendo. Exacto, sí. Antes de suplementar, tener muy en cuenta eso, cómo se afectan entre minerales, ¿no? Por ejemplo, el hierro y el cobre. Se determinan mucho. Sí. Ajá, exactamente. Entonces hay que tenerlo en cuenta, sí. Bien, y una vez, Time, que ya nosotros, estamos en la fase folicular y empezamos en la ovulación, que sería ya cuando esas hormonas despertaron, que sería la luna llena, y estamos a full ahí con estrógeno, estamos ahí bien activas, hasta la parte fértil. Sí. ¿Qué alimentación pudiéramos compartir o la parte de alimentación, por ejemplo? Sí, exacto. Como bien has dicho, es el momento en el que las hormonas llegan a su máximo, en este caso el estrógeno, la testosterona, y entonces es importante que no se vaya de madre, ¿no? El estrógeno. Entonces es importante apoyar al cuerpo para que pueda desintoxicar todo el exceso, ¿no? Cuando el cuerpo ya utiliza estas hormonas, en este caso, o cualquier cosa que ingerimos, ¿no? Cualquier cosa que nos ponemos en la piel también, se va acumulando. En concreto, como que le da mucho trabajo al hígado, que es como nuestra planta depuradora del cuerpo, pues es muy importante en ese momento apoyar al hígado para ayudar a desintoxicar. También tener en cuenta que estás yendo bien al baño, que estás yendo bien de vientre para sacar ese exceso de hormonas, ¿no? Que se ha estado acumulando. Entonces, una alimentación en este momento sí que se recomienda una alimentación muy rica en vegetales, en fibras, para poder eliminar todo eso y que apoyen al hígado. Y para apoyar el hígado también es importante la proteína animal, porque hay algunos componentes como el glutatión que se encuentra en fuentes de origen animal. Entonces, como no es... Sí que normalmente se dice que es un momento de dieta más vegana, pero yo no acabaría nunca de quitar un grupo de alimentos en ninguna de las fases, ¿no? De proteína, claro, en ninguna de las fases. Exacto. Entonces eso sería importante y productos que también que ayuden a la fertilidad, ¿no? Del cuerpo. Por ejemplo, algo muy obvio, pues los huevos, también el aguacate es muy bueno para este momento, la berenjena, el tomate, las frutas también, ¿no? Como una alimentación muy fresca también. Y evitar cosas que te pueden dañar al hígado, ¿no? Que son como el alcohol, algo que todos sabemos, ¿no? Como intentar no consumir. Mira qué interesante, ¿no? Porque fíjate que cuando uno está en la ovulación es el momento donde los cuerpos menstruantes más le provoca salir, más se activa la vida social, como todo está combinado, la gente quiere ir de rumba o de fiesta, compartir con las amigas y los amigos, y generalmente una costumbre social es ingerir alcohol en esa fase. Entonces justamente es el momento donde el hígado, cuando consumimos alcohol, tiene el doble trabajo. Sí, exacto. Entonces es como
como inclusive a nivel de entrenamiento, que ya sería el área que me corresponde, es cuando más queremos entrenar, es cuando más nos provoca salir, arreglarnos, porque claro, estamos plenas como la luna llena, y es justamente donde más tenemos que regularnos. Sí, exacto. A nivel de entrenamiento y a nivel energético también. Sí, completamente. Y es como lo que comentábamos en la fase menstrual, en ese momento confía en tu capacidad natural para tener ya esa, porque muchas veces bebemos para tener esa confianza, ¿no? Para sentirnos más extrovertidas. Pero eso ya lo tenemos de manera natural, ¿no? Si tienes un ciclo saludable, si estás ovulando, que no siempre sucede, hay muchas mujeres que no están ovulando y no lo saben, porque... Sobre todo las que toman pastillas anticonceptivas, atentas ahí las que nos van escuchando, si bien tienen un sangrado, el hecho de que tengan una menstruación con sangrado no necesariamente implica que estén ovulando. Exacto. Entonces, porque precisamente es lo que hace la pastilla anticonceptiva, cortar esa ovulación. Exacto. Muy bien que lo menciones, porque claro, si tenemos en cambio esa ovulación natural, tenemos esa subida de hormonas natural, ya vamos a tener esa extroversión, esa alegría que no nos va a hacer falta metérnosla con el alcohol, ¿no? Entonces... No, y qué loco, porque realmente nuestro cuerpo tiene absolutamente todo. Si nosotros, los seres humanos y humanas, estamos, insistimos en agregar cosas que químicamente ya están en nuestro cuerpo. Y que además en nuestro ciclo menstrual, a través de los alimentos, de la alimentación consciente, que es lo que venimos hablando, ¿no? De conectar con el ciclo, la ciclicidad femenina, no tenemos necesidad nosotras de acudir al tema de para desinhibirnos, sino también de aprovechar este potencial hormonal. Entonces ahí es donde yo siempre les recomiendo a las chicas que si van a tener alguna reunión o algún evento donde tengan que necesitar, por ejemplo, hablar en público, lo ideal sería coordinarlo para el momento de la ovulación. Exacto, porque está ese estrógeno allí. Entonces imagínate si uno organiza los eventos y le agrega eso, la parte de alimentación consciente, de que tengo que estar consciente, en este caso, de mi hígado, en la parte de la ovulación. ¿Por qué? Porque es el que me va a purificar, como lo acabas de mencionar tú muy bien, destacar ese exceso hormonal que se va dando, porque hay picos, o sea, sube mucho y hay que regular. Entonces, ¿qué hace el hígado? Regula toda esa subida hormonal. Y entonces, el hígado ya está haciendo un esfuerzo. Entonces, imagínate qué interesante, ¿no? Y además es hasta hermoso, porque uno planifica la actividad, el cuerpo te da la parte química, y uno de qué manera pudiera cambiar la vida, ¿no? Nuestra manera de organizar nuestra vida, nuestra productividad y todo esto. Sí, nuestros eventos sociales, cuando quedamos, todo totalmente todo está afectado por el equilibrio. Como tú bien has dicho, las hormonas son las influencers de verdad de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, algo que sucede, ¿no? Durante la ovulación con esta subida hormonal es que puede haber, si el hígado no está apoyado, puede haber problemas en la piel, puede haber exceso de acné, ¿no? Porque la piel es el otro órgano que se encarga de depurar, de sacar las toxinas. Entonces, si el hígado no lo puede hacer, lo va a hacer la piel y vamos a tener aquellos granitos que tanto nos molestan durante esta fase. Porque además el cuerpo... Exactamente, el cuerpo siempre se va a manifestar, dice, bueno, mira, aquí está pasando algo y la piel empieza a decirte algo está pasando y hay que revisar. Sí, exactamente. Sí. Así. Bueno, entonces una vez que estamos con la ovulación y ya estamos conscientes de que dentro de esa alimentación consciente tomamos conciencia, valga la redundancia porque además es destacarlo, tomo conciencia de mi hígado, tomo conciencia que justo para esos días, si bien la ovulación es un día, 24 horas, pero hay un proceso, una semana donde estamos propensas a la fertilidad. En esa semana, para la parte de alimentación, cuidar, tener conciencia del hígado y de esos alimentos que estén más a los vegetales. Ok, y entonces cuando pasamos, Sime, a esa parte de que se va la ovulación y empezamos a entrar en toda esta fase, de la premenstruación, que sería, ya estaríamos entrando en la lútea. Sí, exacto, la fase lútea. Y aquí, para mí, yo creo que lo más importante es entender que el gasto metabólico, el gasto energético aumenta, porque tenemos más ganas de comer. Y eso no es malo, eso es algo natural, es algo que nuestro cuerpo necesita, que es que nos está dando la señal de que necesita muchos más nutrientes porque nuestro cuerpo se está preparando para gestar un bebé en el caso de que haya fecundación, ¿no? Entonces, por eso necesita demasiados nutrientes y va a aumentar ese gasto energético. Entonces, se aumenta hasta 300 calorías, aumentan. Entonces, es importante tenerlo en cuenta y no querer limitarnos. Exacto, y en esa fase 1, el cuerpo naturalmente es increíble, es una máquina perfecta, de verdad. Aunque la palabra máquina no me gusta mucho, ¿no? Pero cuando uno está en la fase premenstrual, uno empieza como a sentirse, a retener más líquido, como a sentirse más llenita. Sí. No sé si les ha pasado. Uno ve y dice, ay, como que aumenté de peso, me siento más hinchada, pero no es directamente hinchada. Claro, depende de la alimentación también que se vaya llevando, que cada quien vaya llevando. Sí. Y eso que comentas de la hinchazón puede ser porque además durante esta fase
es cuando el sistema inmunitario baja, ¿no? Y esto es debido a que si va a haber una vida dentro de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario no quiere atacarla. Entonces tiene sentido que nuestro sistema inmunitario baje y entonces vamos a ser como más sensibles a según qué alimentos que nos generen cierta inflamación, que nos generen como este hinchazón, ¿no? Como cosas que no estás digiriendo bien. Entonces te afectan más y tienes más gases, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pudiéramos decir, por ejemplo, qué alimentos evitar, Sime, para mencionar en esta fase premenstrual y ya empieza la fase lútea? Sí, pues evitar como carbohidratos simples, de estos que, por ejemplo, azúcares, ¿no? Pastas, cosas que están muy procesadas, ¿no? Carbohidratos procesados. Proteína animal es buena porque necesitamos mucha proteína y mucha grasa en este momento especialmente, pero que sea lo más limpia posible, ¿no? Que sea como de origen... Aceite de oliva, por ejemplo, y semillas que contienen esta grasa. Sí, e intentar que las cosas sean lo más orgánicas o bio posibles, ¿no? Que no vengan cosas envasadas en plásticos, que es cuando tienen demasiados tóxicos, disruptores endocrinos que entran en la comida, ¿no? Ya te iba a mencionar eso, porque en tu Instagram yo veo que tú has mencionado, me parece súper interesante, sobre los disruptores. Sí, porque se meten a través de la comida. O sea, los disruptores endocrinos los podemos absorber a través de cosas que inhalamos, ¿no? Los típicos ambientadores, ¿no? El aire en el ambiente, en la ciudad, con todos los contaminantes, o cosas que nos ponemos en la piel, ¿no? Como los productos cosméticos, y la comida también, obviamente, con todos los pesticidas, ¿no? Las hormonas con las que tratan a los animales, o los microplásticos que están en los peces, es como... Entonces hay que intentar comer pues lo más puro posible, ¿no? Que no sean cosas procesadas, que no sean cosas en plásticos, que no sean de este tipo, porque entonces lo que está haciendo es como afectando más al cuerpo y como he dicho antes, en este momento exactamente cuando el sistema inmunitario está más bajo y entonces tu cuerpo está más sensible, ¿no? De alguna manera va a reaccionar más. Y entonces una alimentación, pues tener una alimentación que sea muy nutritiva, ¿no? Porque como he dicho, proteína y grasas en esta fase son muy importantes. Entonces, y fíjate que en esta fase a uno le dan ganas de comer grasa. Sí. Pero claro, uno como tiene la referencia de grasa, uno se imagina unas papas fritas, unas hamburguesas, y me imagino que las que nos deben estar escuchando se deben estar viendo y dirán, ay, sí, a mí me provoca comer grasa en esos días. Pero si uno empieza a digerir o a consumir esas grasas más naturales, le da menos trabajos al cuerpo. Claro, y esa grasa necesaria, que la piden nuestras hormonas, el proceso es distinto. Sí, hay que tener en cuenta la diferencia entre las grasas, ¿no? Hay grasas de diferentes calidades y en concreto hay que tener en cuenta el equilibrio entre los omega 3 y los omega 6 y 9, ¿no? Que las omega 3 son como más antiinflamatorios y los omega 6 y 9 como proinflamatorios, ¿no? Y esto va a hacer que luego tengas más inflamación y más dolor, ¿no? Entonces es importante comer grasas omega 3, ¿no? Que son pescados azules, pescados pequeños. Las semillas también son altas en omega 3, pero también pueden ser altas en omega 6, entonces hay que tener en cuenta. Las semillas de chía, por ejemplo, son altas en omega 3, ¿no? Entonces, comer alimentos que sean altos en omega 3 en esta fase. Y también había algo que quería decir sobre esta fase. Sí, que en esta fase lo que pasa también es que disminuye nuestra serotonina, que es un neurotransmisor que es el que nos ayuda a estar bien, ¿no? Que estar alegre, que no sé qué. Y por eso en esta fase, la fase premenstrual es cuando solemos estar más sensibles, más como un poquito nostálgicas, por ejemplo. Sí, entonces... Sería el otoño, empieza el otoño del cuerpo, hasta el cabello cambia. Uno se dice, ay, tengo el cabello como cambia, porque claro, las hormonas y todo eso empezaron a bajar. Claro, entonces una manera de apoyar en esta fase con eso es comer alimentos ricos en triptófano, porque el triptófano ayuda a generar estos neurotransmisores que nos van a hacer sentir bien. Y por ejemplo, las personas que nos van escuchando, que no saben qué es triptófano, ¿dónde lo pudiéramos conseguir y cómo lo pudiéramos ubicar para digerirlo, por ejemplo? Sí, por ejemplo, el plátano es muy alto en triptófano y el pavo. Para mí el pavo es como mi mejor amigo durante la fase premenstrual. Me hago una pechuga de pavo, así me la hago tipo embutido, pero me la cocino yo misma, ¿no? Compro la pechuga con el hueso me hago un caldo que me guardaré para la fase menstrual y con la pechuga, pues eso me lo corto así en pequeñas, ¿cómo se dice? Rebanadas, ¿no? Como tipo el típico pavo de embutido y puedo tener como snack, puedo hacerme sándwiches o hacerme Bueno, de hecho venden jamón de pavo. No sé si en varios países venden jamón de pavo, que es muy sano también. Sí, hay que tener en cuenta que no tenga como demasiados aditivos y que no tenga estos tipos de químicos que son como para que se conserve bien, ¿no? Por eso yo prefiero siempre hacérmelo yo misma, el pavo. Perfecto. Sí. Entonces eso también era importante en la fase premenstrual. Y tener mucho en cuenta el estrés, manejar bien el estrés, y el estrés también puede ser producido por una mala alimentación, ¿no? Cuando estás comiendo cosas que te sientan mal, ¿no? Eso le está dando estrés a tu cuerpo, le está generando inflamación y eso está afectando a tus niveles de progesterona, que en esta fase es la hormona principal. Como hemos dicho, en la fase folicular y ovulatoria es el estrógeno, en la fase lútea es la progesterona, ¿no? Y esta tiene que estar en un buen equilibrio en cuanto al estrógeno, ¿no? Porque cuando tienes muy poca... Se me cayó algo por aquí. Sí, está bien.
Y entonces, claro, la progesterona también es la que nos ayuda a sentirnos más calmadas, a sentirnos más tranquilas. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que esto es la hormona principal y cómo apoyarla durante esa fase. Y una de las cosas que le afecta es el estrés, porque el cortisol, que es la hormona del estrés, y la progesterona, ambas tienen una materia prima en común. Entonces, si el cuerpo va a utilizar esa materia prima para producir cortisol, no va a tener suficiente para producir progesterona. Y entonces, claro, se hace como un desequilibrio allí. Sí, exactamente. Sí, sí. Así es. Reconociendo que el cortisol es necesario porque es parte de la química del cuerpo, solo que en exceso nos afecta y empieza la parte del estrés. Exacto. Sabes que hace como 2 semanas hablamos de eso en un vivo con Mariela, sobre el tema del cortisol y se relaciona con esto, ¿no? Sí. Pero la importancia de cómo tomar conciencia, como ir haciendo un resumen, de eso que acabas de mencionar, de que en la primera fase folicular es muy importante el estrógeno, muy importante la testosterona, no solamente de consumirlo en alimentos, sino también de expulsarlo a través del hígado y facilitar ese proceso. Pero entonces entramos a la fase lútea, de que aquí la protagonista en esta fase es la progesterona. Sí, exacto. Y así ya habríamos completado el ciclo, ya luego entramos en la fase menstrual. En la fase premenstrual también es verdad que te pueden ayudar mucho las cosas que sean antiinflamatorias, como la cúrcuma, ¿no? Te puedes hacer la leche dorada, que es como una bebida muy antiinflamatoria, ¿no? Pues sí. Y luego ya pasamos a ¿Cómo nos, por ejemplo, vamos a compartirle a la audiencia la leche dorada? ¿En qué consiste, no? Porque no todo el mundo dirá una leche dorada, una leche amarilla. ¿Cómo sería? Cuéntanos un poquito ahí. Pues puedes hacer con la leche que a ti más te guste. Si puedes digerir bien la lactosa, está bien que utilices leche animal, ¿no? Puede ser de cabra o puede ser de vaca. La de cabra normalmente se digiere mejor. O si no, puedes usar una leche vegetal, pero que no tenga estos aditivos que son muy inflamatorios, porque hay mucha gente que piensa, la leche vegetal es menos inflamatoria. O la leche de almendra, que se vende mucho en las dietéticas. Claro, pero o te la haces tú misma o te aseguras que solo lleva almendra, sal y agua. Ya está. Porque si no, empiezan a poner aditivos que te están haciendo el efecto contrario. Entonces te pones una tacita de leche, de la que quieras, ¿no? La calientas y luego ahí añades las especias, principalmente cúrcuma, ¿no? Que le puedes poner una cucharada o cucharita, más bien, y luego puedes añadir otras para darle un sabor y también sus efectos calmantes, que son el clavo, la canela, el cardamomo, ¿no? Tiene como un sabor así muy especiado y ya está, y lo mezclas. La leche por lo general ya lleva grasa en sí, que es fundamental, la grasa es fundamental para absorber la cúrcuma. Y otra cosa que necesita la cúrcuma para ser absorbida es la pimienta. Entonces tienes que poner un poquito de pimienta negra o pimienta cayena. Un toquecito. Un toquecito, sí, para que no te... Mira todos estos tips que nos estás dando. Tú sabes que en estos días tú compartiste en tu Instagram, que me gusta mucho esa información que tú compartes, sobre la melisa. Sí. Que vi que subiste y me pareció tan hermoso. Y yo dije, oye, qué increíble, compártenos, cuéntanos eso de la melisa que estuviste compartiendo. Sí, es una de las últimas plantas con las que estoy trabajando, ¿no? Porque a mí me gusta como coger una planta nueva, decir, vale, no la conozco, entonces empezar a probarla y ver cómo me sienta. Entonces, en este caso, la melisa es una planta ideal para la ansiedad, que puede ser muy buena durante la fase premenstrual, que es cuando tenemos esa tendencia a sentir más ansiedad, ¿no? O incluso la fase folicular. También en la fase folicular podemos ser como más sensibles, ¿no? Que es la fase que llaman como la fase de la doncella, y entonces ahí es como la adolescente y que de repente a veces se siente muy... Uno se acelera, uno empieza a querer salir, inclusive desde el área del entrenamiento, uno quiere entrenar como loco y quiere hacer muchas cosas, y ahí también es importante la melisa, que hace ese efecto, porque te que ayuda empieza a regular. A calmar. Sí, me gusta mucho la melisa. Ahora justo estoy haciendo unos helados, unos polos con melisa y melón, y nada, pues también hay cada planta para cada fase del ciclo. En mi perfil, en mi canal hay un vídeo guardado con otra compañera terapeuta menstrual en la que hablamos de las plantas para cada fase. Entonces las animo a que vayan a verles, sí. Las personas que nos escuchan después van a meterse en el perfil de CIME y allí van a revisar en el canal eso de las plantas con otra colega allí. Hermoso. Sí. No, buenísimo. Bueno, ya vamos llegando a la hora, CIME. De verdad que todas las cosas hermosas que nos has compartido. Esto es una información muy valiosa y sobre todo porque el valor no solamente de que viene con contenido formativo, con estudios, sino que además va en función a nuestra feminidad. O sea, a que los cuerpos menstruantes somos cíclicos y que vivimos en una sociedad lineal y patriarcal y que estas cosas no son tomadas en cuenta porque inclusive la visión ginecológica va desde la visión masculina y las mismas mujeres, lamentablemente, y digo que es lamentable porque se pierde de toda la sabiduría del ciclo y muchas veces cuando uno habla de la sabiduría del ciclo menstrual o mencionas el ciclo menstrual, existe una predisposición muy profunda. Por eso estos espacios son tan valiosos. Este video va a quedar grabado en el feed. A mí me gustaría averiguar a ver si lo podemos combinar en tu perfil. Yo no sé hacer esa parte, pero bueno, seguir haciendo estos espacios. Estoy segura que vamos a hacer otro vivo, Time, porque esto es muy necesario.
Pero eso, como dejar ese mensaje de la importancia del estudio de nuestra ciclicidad y que la alimentación es fundamental en algo que tú dijiste que es muy clave, de que la alimentación también determina nuestro estado de estrés de nuestro cuerpo. Sí. Muchas veces nosotros decimos, bueno, pero si yo tengo una vida relativamente tranquila y no sé qué, ¿y por qué empiezo a experimentar estrés a través de la alimentación? ¿No? Sí, exacto. Ese mensaje que nos pudieras decir como ya para ir cerrando lamentablemente. Sí, dentro del equilibrio hormonal se puede imaginar como una pirámide o una casa, ¿no? Y la base para un buen equilibrio hormonal, el fundamento es el estrés y el azúcar. Es la regulación del estrés y la regulación del azúcar. Porque estos van a afectar al siguiente nivel, que son las hormonas tiroideas, y esto va a afectar al último nivel, que son las hormonas sexuales. Y muchas veces cuando pensamos en la salud hormonal, nos vamos directamente a las hormonas sexuales, sin tener en cuenta que el fundamento está en el manejo del estrés y el manejo del azúcar, y ambos tienen en común, que es la alimentación, que el factor de la alimentación afecta a las dos, ¿no? Perfecto. Oye, muchísimas gracias, Sime, porque de verdad que, bueno, mi espacio de conexión corporal va más abocado a la parte de entrenamiento, ¿no? Pero a medida que voy avanzando y que fui complementando con esta formación, donde nosotras coincidimos en esta etapa formativa, que no todo es entrenamiento. No solamente se trata de entrenar, sino también de tomar conciencia de la alimentación, pero de qué tipo de alimentación. O sea, ¿desde dónde? Desde mi ciclicidad, desde reconociendo que mi cuerpo es menstruante, desde reconociendo que yo soy cíclica, y que de esa misma manera, como debe ir mi entrenamiento desde mi ciclo, mi alimentación también debe ir desde mi ciclo, porque mira todo lo que nos determina. Así que bueno, lamentablemente, para poder dejarlo grabado, ya tenemos que retirarnos, porque cuando es una hora ya no se puede guardar. Yo te mando un fuerte abrazo desde Argentina hasta Los Ángeles, California. Y bueno, nos vamos a seguir hablando. Te mando un beso, Sime. Gracias. También es bueno hacer otro directo sobre ejercicio. A mí me encantaría también enseñarles a mi comunidad todo lo que tú explicas de ejercicio, teniendo en cuenta con el ciclo. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a organizarlo. Ahorita cuando cerremos aquí, lo coordinamos. Y bueno, gracias a las personas que nos van escuchando, que estuvieron allí. Por ahí alguien escribió que le gustó mucho la información. A ver, vamos a ver qué. Ahí está, muy interesante, chicas, los datos que nos brindan. Gracias. Y bueno, vamos a seguir compartiendo. Una vez más, Sime, un abrazo grande de corazón a corazón y de útero a útero. Un beso, hermosa. Gracias a todos los presentes. Un besito. Chao.